El contexto de este devocional es Éxodo 10, 1 al 20. El faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: «Vayan y sirvan al Señor su Dios». «¿Quiénes son los que van a ir?». Moisés respondió: «Tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor». Pero el faraón les dijo: «Y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir? A ustedes y a sus niños. Tengan cuidado que les puede ir muy mal, pues no será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que pidieron». Y los echaron fuera de la presencia del faraón. Éxodo 10, 8 al 11. Dios había anunciado al faraón que si no deponía su orgullo y continuaba sin dejar ir a los israelitas, él enviaría sobre Egipto una terrible plaga de langostas. Este sería un azote que los egipcios nunca antes habían visto y nunca más verían, el cual dejaría al país en un estado de ruina total. El país ya se encontraba devastado, y si el Dios de los israelitas cumplía con su amenaza, la destrucción sería completa. Al escuchar aquella advertencia, los siervos del rey intentaron hacerlo cambiar de opinión para que dejara que sus esclavos se marcharan de Egipto. Después de todo, ante tremenda perspectiva, tener a los hebreos en esclavitud suponía más pérdida que ganancia. Entonces el rey volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les preguntó quiénes saldrían al desierto. Al hacer esta pregunta, el faraón no buscaba con sinceridad una respuesta, sino que mostraba que su voluntad de desobedecer al Señor era inflexible, y que ni siquiera los más duros sufrimientos y calamidades sobre él mismo y sobre su pueblo habían logrado quebrar su determinación de resistirse a las órdenes del Dios de Israel. El rey había recibido pruebas muy contundentes del poder de Dios, y había visto que una tras otra las advertencias de Moisés y Aarón se hacían realidad inexorablemente. Aún así, el faraón permanecía dispuesto a mantener la misma actitud desafiante y rebelde que había mostrado desde un principio. A pesar de su aparente interés por saber quiénes saldrían al desierto para adorar al Señor, no quedan dudas de que el faraón en ningún momento tuvo ni siquiera la más leve intención de dejar de lado su terquedad para obedecer la orden del Señor. Pero, ¿por qué podemos estar seguros de ello? Porque aún en medio de una serie de situaciones catastróficas que agravaban cada vez más la situación de todo Egipto, y a pesar de la recomendación de sus propios siervos, quienes le suplicaron que cediera, el rey continuamente ponía en evidencia su rebeldía, lo cual solo demuestra que su oposición a Dios y a sus mensajeros era cada vez mayor. En este punto, el faraón intentó negociar con Moisés. Él estaba dispuesto a dejar que los hombres de Israel fueran al desierto a adorar al Señor, pero de ningún modo permitiría que se llevaran a sus familias con ellos. La voluntad de Dios era que no solo los hombres, sino también sus familias salieran de Egipto y fueran libres. Hoy, el deseo del Señor es el mismo. Él quiere que no solo nosotros, sino también nuestros hijos sean rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de Dios. No obstante, así como el faraón, Satanás también hará todo lo posible por retenerlos y por impedir que quienes sirven a Dios lleven a sus hijos consigo. El diablo sabe que el consejo del Señor que lleva a la vida es: acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Y por ello pretende mantenerlos como esclavos del pecado y del mundo, completamente ignorantes e indiferentes a las demandas de Dios. Sin dudas, el monarca egipcio sospechaba que si todo el pueblo salía para un viaje de 3 días por el desierto, continuarían alejándose y jamás volverían. Por ello, quiso adelantarse a sus intenciones y mantener a las mujeres, los ancianos y los niños como sus rehenes, sabiendo que si las familias permanecían en Egipto, los hombres se verían obligados a regresar. Esta no era la primera vez que el faraón proponía un acuerdo para dejar ir a los israelitas de Egipto. Después de la 4ª plaga, el rey había aceptado que sus esclavos tuvieran un día de sacrificio al Señor, pero sin salir del país. En aquella oportunidad, Moisés había rechazado dicho acuerdo, y rechazaría este también. Evidentemente, al buscar que Dios desistiera de sus exigencias y al evitar someterse completamente a él, el rey intentaba tratar al Señor como su igual, olvidando quién es el verdadero soberano.
Del mismo modo que para garantizar el retorno de sus esclavos, el faraón quiso tomar como rehenes a sus familias, en la actualidad, Satanás también pretende retener a nuestros hijos dentro de sus dominios. Hoy también, Satanás busca convencernos de la importancia y necesidad de criar a nuestros hijos para alcanzar el éxito, el bienestar económico y otros valores que el mundo presenta como muy atractivos. Lamentablemente, al ambicionar ese futuro para sus hijos, muchos padres que profesan ser cristianos ceden ante esa forma de pensar y olvidan su responsabilidad de formarlos en el temor del Señor y en los valores que Él ha establecido en su palabra. Como resultado de esa educación que parece tan prometedora, al carecer de una base espiritual firme, muchos jóvenes asignan toda la importancia a valores puramente materiales y trágicamente se distancian, a veces de manera permanente, de su relación con el Señor. Piénsalo, si eres un padre cristiano, no entregues tus hijos al enemigo. Si lo haces, aunque ellos tal vez logren el éxito terrenal, alcanzando lo temporal, habrán perdido una bendición eterna.